Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas. Es el último video de consejitos de mate. Hicimos un larguísimo camino hasta acá. Presten mucha atención a todas las cosas que sus profes les digan y úsenlas un montón cuando estén en el examen. Buenas, vamos con un consejito sobre los problemas de fracciones que pueden tener o pueden no tener porcentaje, se pueden combinar. Los reconocemos porque tienen siempre 3 etapas. Puede ser una maratón o una carrera de bicicletas, o puede ser leer un libro en 3 días, por ejemplo, o estudiar. Ojo que son ejemplos, puede haber un montón de otras cosas. Para estos problemas tenemos que estar súper atentos y atentas a la segunda etapa. Porque la primera nos dice que leyó o una fracción del total o un porcentaje del total. Pero en la segunda etapa puede decirnos una fracción o porcentaje del total o del resto. Si es del total, lo sabemos porque no aclara nada. Pero si es del resto, de lo que le falta, de lo que queda, ahí tenemos que primero calcular ese resto, que va a ser una fracción, y si no lo pasamos a fracción, y lo multiplicamos por la segunda etapa. En el caso de que el problema tenga porcentaje, además de las fracciones, los porcentajes siempre los vamos a escribir como fracción. Si es un 40%, hacemos 40 sobre 100. Si es un 38%, hacemos 38 sobre 100. Esta es la manera de que nos quede todo escrito de la misma forma. Vamos con un consejito muy práctico sobre ecuaciones. En el caso de que tengamos x más x, esto nos da 2x. Por ejemplo, 2x más otra x son 3x. Pero, ojo al piojo, si tenemos x por x, nos queda x al cuadrado, a no confundir esto. Para todos los ejercicios que tengamos, no nos olvidemos de las unidades. Si nos pregunta por personas, van personas. Si nos pregunta por cantidad de páginas, van tantas páginas. Si nos pide una parte, es una fracción. Si nos pide porcentaje, siempre el simbolito de porcentaje. Si es un problema de área y perímetro, las unidades como centímetros, metros, decímetros. Y si es área, en metros cuadrados, centímetros cuadrados, decámetros cuadrados, todas las que ya conocemos, pero al cuadrado. Unidades. Ángulos de polígonos. Para ejercicios de ángulos de polígonos hay que acordarse la fórmula, gente de prepa. Sí o sí. Las fórmulas son la fórmula de la SAI, de la suma de ángulos interiores, que es 180 por n-2, y la fórmula del ángulo central, que es 360 dividido a n. N, recordemos, es la cantidad de lados que tienen los polígonos. Estas fórmulas de la SAI, por ejemplo, ¿es solo válida para los polígonos regulares? No. Es válida para todos los polígonos. La diferencia es que los polígonos regulares tienen después todos sus ángulos iguales y los polígonos irregulares no tienen todos sus ángulos iguales. Pero la suma de los ángulos interiores es para todos la misma. ¿Qué pasa si en vez de que nos den la SAI, la suma de ángulos interiores, nos dan solo un ángulo interior? Ahí tenemos que implementar la fórmula de la SAI, 180 por n-2, dividido a n. Ojo que esta ecuación es un poco difícil, porque ese dividido a n lo primero que hace es pasar para el otro lado multiplicando. Es una ecuación que nos queda una incógnita de los dos lados. Va un consejito sobre ecuaciones con ángulos. Ángulos pueden ser suplementarios, adyacentes, complementarios u opuestos por el vértice. Esto va a hacer que las ecuaciones sean diferentes. Por ejemplo, si son complementarios va a ser igual a 90, suplementarios y adyacentes iguales a 180, y si son opuestos por el vértice, ojo con esta ecuación, porque un ángulo es igual al otro. O sea que no vamos a tener de resultado un número, sino que vamos a tener primero x de un lado y después x también del otro lado. Vamos con un ejemplo, por ejemplo, de complementarios. Si me dice que un ángulo es superior a su complemento en 35 grados, tengo que poner x es un ángulo, x más 35 grados es el otro ángulo, entonces me queda que x más 35 igual a 90. Si en cambio tengo que un ángulo representa el 45% de su suplemento, entonces tengo que decir que un ángulo es x y el otro ángulo es 45 sobre 100 de x. Esto es así porque todos los porcentajes recordemos que los escribimos como fracción. Entonces la ecuación me queda x más 45 sobre 100 de x es igual a 180. En los ejercicios de área y perímetro donde tengamos que sacar algún lado que no conocemos y es una diagonal, es muy probable que podamos armar de alguna manera un triángulo rectángulo. Y si tenemos un triángulo rectángulo, podemos usar Pitágoras. ¡Pitágoras! Hola a todos. En este vídeo
Mi consejito es que cuando no sepan resolver un ejercicio, siempre lo pueden pensar como una ecuación. Por ejemplo, tenemos el área de un rectángulo y su base, pero no tenemos la altura. La altura sería la incógnita y con la fórmula armamos una ecuación. Base por altura igual área, reemplazamos con los datos que tenemos y nos queda la altura como incógnita y se forma una ecuación. Hola chicos, mi consejo es que no se olviden que la distancia entre dos rectas es siempre cuando es perpendicular a las rectas. Y no se olviden en porcentaje pensar si el número que les está diciendo es el 100% o no. Por ejemplo, si les dicen que pagó una remera y tuvo un 15% de descuento y pagó 4.000 pesos. Esos 4.000 pesos no van a ser el 100%, van a ser 100 menos el 15, o sea el 85%. Para terminar y cerrar todos los consejitos de mate, va un último consejo re importante. Trabajaron muchísimo, aprendieron muchísimo en todo este año. La idea es que en el examen estén tranquis, que piensen, van a tener tiempo, revisen. Lo que ya saben que practicamos en prepa en los simus, agarran un ejercicio, lo miran, no me sale, me voy a otro. Lo dejo para el final, vuelvo. Todo lo que aprendimos este año en prepa, úsenlo despacito, pensando, leyendo. Y la última y más importante cosa para decirles es que si hay algo que no les sale, si les parece que falta un dato, siempre va a estar en la consigna. Así que léanla despacito, que lo van a encontrar ese dato que les parece que les está faltando. Recordemos un poco las figuras que vimos en la parte de geometría. Lo primero fueron los triángulos. En ese caso habíamos visto que había dos formas de clasificarlos. Una era según cómo eran sus ángulos, otro cómo eran sus lados. Después vimos figuras de 4 lados, los cuadriláteros. En ese caso, para clasificarlas, lo primero que hay que mirar es si tiene lados paralelos o no. Si tenía dos pares de lados paralelos, se trataba de un paralelogramo. Si tenía un par de lados paralelos, era un trapecio. Y si no tenía ninguno, era un trapezoide. Después, dentro de cada uno de esos, hay diferentes tipos, como el cuadrado, el rectángulo y etc. También es importante que repasen cómo son las diagonales de esas figuras. ¿Sí? Recordemos que las diagonales son las líneas que van desde un vértice hasta el vértice opuesto. Y podían ser congruentes o no, podían ser perpendiculares o no, podían cortarse su punto medio o no. Bueno, les deseamos todos los éxitos, las suertes, todo lo mejor para que se sientan bien, tranquilos, tranquilas y cómodos y seguras en el examen y les vaya re bien. Para todo esto y todo lo demás que vimos en prepa, tienen un montón de videos en la plataforma que los pueden ayudar a repasar para el sábado, así que mucha suerte y ya falta poquito. Pero tipo, mando un beso. Bueno, muchos éxitos en el examen, les va a ir genial. Chao. Muchos éxitos a todos y a todas. ¡Mua! Mucha suerte a todos. Chicos, les deseo muchísimos éxitos a todos. Todos saben mucho más de lo que piensan y estoy muy orgulloso por todo lo que hicieron hasta ahora. Así que muchísimos éxitos el sábado. Bueno, ya llegó el final, finalmente. Así que bueno, muchos éxitos en el examen. Concéntrense, no se desesperen, que hay tiempo. Llévense cosas para comer, desayunen antes, descansen bien. Y nada, eso, éxitos después en el secundario. La pasé muy bien dándoles clases a ustedes. Espero que la haya pasado igual de bien. Y bueno, nos estaremos viendo por ahí. Bueno, llegó el momento, muchos éxitos, llévense algo rico para comer, unas gomitas, algo de azúcar, llévense por las dudas, virome de más, la calculadora y muchos éxitos, la van a romper toda.